¿Has oído alguna vez hablar desde adelante sobre los calientabanca? Hablando desde el púlpito, hay personas que con autoridad exhortan a personas diciendo de que son calientabanca en el sentido de que no tienen un compromiso, de que no tienen la voluntad para comprometerse con la iglesia o con Dios, y que solamente van a oír y luego se van. Siempre se ha hecho esa crítica, siempre se ha hablado sobre eso desde adelante. Y yo tengo un video que es muy importante verlo antes que este, porque te doy una perspectiva un poco diferente sobre los calientabanca, con otro tipo de visión. Y quiero hablarte en esta hora de algo que pocas veces se habla, que son los calientapúlpito, porque en realidad las personas que están en el púlpito diciéndole a los demás que son calientabanca, es súper fácil decirlo desde el púlpito, pero pocas veces se habla de lo que son los calientapúlpito. Y en esta hora quiero que podamos hablar y reflexionar de manera personal para cada uno de nosotros lo que son los calientapúlpitos y cómo no ser uno de ellos. Así que quédate para que podamos abordar este tema. Siempre hemos oído hablar de los calientabanca, pero muy pocas veces hemos oído hablar de los calientapúlpitos. Como dije anteriormente, es muy fácil hablar desde adelante sobre los calientabanca cuando tú tienes esa autoridad en el púlpito. Pero en esta hora quiero que podamos hablar sobre lo que son los calientapúlpitos. ¿Quiénes son los calientapúlpitos? Son predicadores, ya sea en cualquier tipo de autoridad dentro de una denominación, que carecen, en este caso, de la pasión del Evangelio, carecen de una profundidad espiritual, profundidad doctrinal, que carecen de ese poder que, en este caso, el mismo Espíritu te da. Personas que en realidad se paran, solo leen, personas que en realidad se colocan adelante sin una preparación, personas que en realidad ni siquiera tienen una conexión con Dios viva, ni con su palabra. Y te quiero dar ahora algunos puntos o características, pero no solamente para que uno pueda identificar y decir, mira, esta persona es un calientabanca, perdón, un calientapúlpito, sino más bien para que uno diga, tal vez esa persona soy yo. Tal vez yo soy un calientapúlpito y que en realidad no lo estoy haciendo bien y que es necesario que podamos despertar en ese sentido de dejar de ser un calientapúlpito. Entonces, este tema en realidad no es para que uno vaya a juzgar y apuntar, que probablemente algunos lo hagan, pero el objetivo principal es que uno haga ese examen personal para poder determinar en qué posición estoy yo respecto a esto y si estoy en alguno de estos puntos que vamos a analizar ahora. Esto es para el bien tuyo, para el bien, en este caso, del cristianismo en sí. Todos hemos estado alguna vez en el proceso de crecimiento. Todos yo creo que alguna vez hemos cometido errores. Eh, Cuando uno está creciendo en el llamado, va a cometer errores porque es parte de la experiencia también, que te ayuda también a poder discernir por medio de la experiencia las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Entonces, cuando hablamos de los calientapúlpitos, no estamos hablando de este proceso de equivocaciones, sino más bien cuando hay una desconexión y no hay un crecimiento. Se estanca el crecimiento y yo creo que cada uno de nosotros puede validar eso. O sea, yo no puedo validar, no puedo decir esta persona es así porque en realidad no conozco su corazón. Por eso es que antes de juzgar siempre miremos el corazón de nosotros para ver en qué posición estamos nosotros. Entonces, eh, cada uno de nosotros sabe si nosotros estamos estancados. Cada uno de nosotros sabe si a lo mejor mi momento de oración es totalmente... No existe momento de oración, por ejemplo. O no existe momento de estudiar la Biblia. No existe absolutamente eso. Eso cada uno de nosotros lo sabe. Primer punto que vamos a hablar sobre lo que es o una característica de un calientapúlpito es que los mensajes que da los da porque son aceptados de una forma obligada. Te impusieron dar un mensaje y tú aceptaste no queriendo hacerlo. Por ejemplo, pasa esto como que en una iglesia
dicen, quiero que tú tengas el tema. Y uno dice, no quiero hacer el tema en realidad, porque voy a tener que estudiar la Biblia, voy a tener que sacar un tema, voy a tener que pararme adelante y voy a tener que hablar. Ya bueno, está bien, lo voy a hacer, porque si no me van a decir que no soy un buen cristiano. Cuando tú aceptas por una responsabilidad que no quieres cumplir, créeme que estás, y lo haces, créeme que estás yéndote en ese camino, en el camino de ser un calientapúlpito, de hacer algo que debe ser totalmente eh, por amor al evangelio, por amor a la predicación de la palabra. Ya no lo haces por amor a la predicación de la palabra, sino más bien solamente por cumplir, por obligación, porque te lo impusieron. No quieres hacerlo, pero lo vas a tener que hacer, porque si no lo haces es porque no eres un buen cristiano. El punto número 2 es las personas que, por ejemplo, son monotemáticos y repiten los mismos temas, no tienen otro tema. Es decir, aprendieron en alguna vez un tema, les gustó tal vez y lo dominan, entonces ya no es necesario ir a abordar otros temas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, eh, me estudié el tema sobre la historia de la epístola de Gálatas, un ejemplo. Entonces ahora me sé la epístola de Gálatas, me la sé de memoria. Entonces cada vez que me manden a hacer un tema voy a hablar de la epístola de Gálatas y no voy a salir de ahí. Y voy a estar predicando absolutamente siempre lo mismo porque no tengo una motivación para, por ejemplo, hablar de otros temas. No tengo una motivación de abrir la Biblia para estudiar otros temas. No tengo la pasión por el Evangelio para saber todas las temáticas que existen en la Escritura que uno puede abordar para alimento al final de los feligreses. Uno se convierte en monotemático repitiendo el mismo tema una y otra vez, y otra vez. Incluso si aceptas hacer un tema, lo vas a hilar siempre con lo mismo. No quieres salir de ahí. No quieres salir de ahí porque es algo que ya sabes de memoria, es algo que ya lo aprendiste y nadie te va a sacar de ahí al final. Entonces para ti no es necesario estar estudiando la Biblia, para ti no es necesario estar leyendo la Escritura porque ya te conoces de memoria. El tema lo tienes en tu memoria y siempre vas a hablar de eso. Te va a tocar predicar un día en el púlpito, vas a hablar de eso, después te va a tocar de nuevo y vas a volver a hablar de eso y después ya no te van a querer invitar a predicar y cuando lo hagan vas a volver a hablar de eso. Eres una persona monotemática que en realidad no quiere levantar la vista para mirar todos los temas que existen en la Escritura. Entonces vas a estar repitiendo monotemáticamente el mismo tema sin querer aprender más, sin querer descubrir más cosas y al final eso igual no es bueno para la comunidad. Porque la comunidad al final dice, ya sabemos de qué va a hablar. Ya sabemos qué versículo va a utilizar. Ya lo aprendimos. Pero no puedes estancarte por años en lo mismo. Y yo conozco personas que le ha pasado eso, que cada vez que hablan sobre un tema, hablan sobre el mismo tema. Uno ya sabe, incluso uno lo ve, ya sabe de qué va a hablar. No hay personas, o sea, no hay las ganas de las personas para poder crecer y avanzar en esto. Y eso al final no hay absolutamente ningún mérito. Si yo me sé algo de memoria, me pongo delante y me empiezo a hablar. ¿Qué mérito hay en eso? ¿Qué oración hay en eso? ¿Qué petición espiritual hay en eso hacia Dios? No hay absolutamente ninguna. Estoy confiando únicamente en lo que yo tengo aprendido y lo que yo tengo aprendido, lo único que voy a dar como mensaje en vista de todas las otras cosas que existen en la Escritura. Tercer punto, el que predica para ser visto. Es decir, la persona que se prepara, pero más que prepararse en un sentido espiritual, se prepara de una forma totalmente externa. Va a prepararse de una forma externa en su, tal vez, vestimenta, que no está mal, pero la intención, por eso digo que esto tiene que ver con la intención del corazón de la persona. Cuando tú sabes de que la persona no está conectada con lo espiritual, que no está conectada con la oración, que no está conectada con la escritura, pero sí, por ejemplo, está conectada
con lo que es la forma externa del Evangelio, con poner aquí una musiquita, que poner acá una escenografía, que poner acá el tema de la vestimenta totalmente impecable, pero que al final lo haces únicamente para causar impacto visual, no de una forma sincera del corazón. Y al final, claro, lo vas a hacer, probablemente tengas éxito en eso, pero por eso digo de que este mensaje al final es para las personas que conocen su corazón. Esto no es para juzgar y para poder ver quiénes son los que lo hacen o no, sino más bien para que a lo mejor tú mismo lo puedas estar haciendo y al final no es bueno. No es bueno para ti en forma personal, porque sí puede que a lo mejor eso genere impacto. Yo creo que sí hay personas que les gusta que en el llamado le pongan música. Yo creo que sí es importante a veces tener una buena escenografía para poder explicar algo. Pero cuando tu centro es únicamente eso, la parte visual, y no la parte espiritual personal, yo creo que ahí es el error que uno debería arreglar. Entonces ese es el tercer punto, cuando las personas quieren ser vistas por todo el apartado técnico y exterior del mensaje, no el interior. El cuarto punto es, y de esto está lleno, de esto sí que está lleno. El cuarto punto es las personas que no hacen una preparación. Yo creo que igual está un poco vinculado con el que repite los temas, pero este es tal vez es un poquito más arriba de la persona que repite los temas siempre. La persona que se presenta sin una preparación, es decir, viene una persona, le dicen tienes que predicar, está bien, voy a predicar. Y voy a confiar únicamente en lo que sé. Entonces, la persona no tiene una preparación, probablemente tuvo toda la semana para hacer un tema, para estudiar un tema y no lo hizo y esperó el día anterior para hacerlo o esperó las horas anteriores a hacerlo para hacerlo sin ninguna absolutamente preparación de nada. Entonces estas personas, claro, sabes, por ejemplo, no sé, un ejemplo, el tema de una doctrina, la fe, un ejemplo. Me sé el tema de la fe. Entonces está bien, voy a hablar de la fe. Pero no preparo ni el lunes, martes, miércoles, ni jueves. No, en ninguna parte de la semana preparo el tema y espero a la última hora del último día que tengo que hacer el tema. O las últimas horas, por ejemplo, si el tema lo tengo que hacer en 2 horas más. O ahora recién voy a tomarme el tiempo para poder hacer a lo mejor el tema o preparar algunos versículos. No tiene nada preparado. Se prepara a última hora y eso en realidad es una irresponsabilidad. Una persona que se para adelante y que le dan con anticipación. Te creo cuando no es con anticipación, cuando realmente falló una persona y te dicen a ti que eso puedes hacerlo. Ahí es un contexto totalmente diferente, pero cuando a ti te avisan y tú, por ejemplo, no te preparas en toda la semana y te empiezas a preparar recién a la hora antes de que te toque, es una irresponsabilidad. Y eso también te dice de que al final no tienes al final no es para ti lo más importante esto. El hecho de la predicación, el hecho de dar el mensaje, no es para ti lo más importante porque al final, no sé si a lo mejor te da aburrimiento hacerlo, tienes tantas cosas que hacer más importante que esto, entonces al final yo creo que esas personas en realidad, si se sienten que no, si se sienten que no es para ellos una prioridad o si lo espiritual no es una responsabilidad, ¿para qué entonces toman hacerlo? ¿Para qué aceptan hacerlo si al final lo van a hacer prácticamente como si fuera lo último que te queda por hacer? Entonces, eso cuando alguien se presenta así, sin haber preparado el tema, eh, es un calienta púlpito. No sé si alguien se pudiera presentar así de esa manera. Bueno, total, yo conozco de la escritura. ¿Qué me van a decir si total yo conozco? Me puedo preparar en 1 hora antes. No encuentro que eso sea una responsabilidad espiritual válida. Y eso también nos lleva al otro punto, no recuerdo ya en qué numeración de los puntos es, pero el otro punto es la persona que habla de memoria, que también está relacionada con el punto de los que repiten los temas. La persona que se jacta de su memoria y al final le da igual
la preparación. También tiene que ver con esto, pero le da igual la preparación. Es decir, personas que se paran en el púlpito y dicen, ya, a ver, ¿de qué puedo hablar? En el púlpito. Personas que en el púlpito dicen, ya, ¿de qué puedo hablar? Vamos a hablar de este tema. Ya, hablemos de este tema. Sin absolutamente ninguna preparación, sin absolutamente nada. Yo creo que esos temas está bien cuando, no sé, te toca hablar con alguien, te toca hablar con una persona de otra denominación, o tienes que defender tu fe, o quieres incluso impartir tu fe en otros contextos, pero cuando estás entregando un mensaje para las demás personas, para la comunidad, tiene que haber una preparación. No puedes jactarte de tu memoria, ni confiar en ti mismo al final, confiar en tu memoria. Y yo creo que eso es súper importante. Yo creo que he escuchado de algunas personas que han intentado hacer eso, o sea, que lo han hecho, que incluso a veces ha salido bien, pero otras que le ha salido mal. Personas que se han parado delante para hablar de memoria y se le ha borrado todo lo que tenían para decir y al final quedan en blanco. Eh, por eso es tan importante la preparación. Entonces, por un lado, como esos tres puntos están relacionados, el tema de la persona que es monotemática, que no va a querer aprender más de todos los temas que hay, sino que solamente se va a concentrar en uno, y a ese le va a dar para toda su vida probablemente. La persona que no se prepara, a pesar de que ya le dieron el tema y que está el día anterior, en la noche, haciéndolo a las últimas horas de la noche, o está en la mañana, unas horas antes del tema, haciendo el tema, que también es una irresponsabilidad. Y la persona que se jacta de su memoria y al final se presenta de una forma incluso a lo mejor soberbia, diciendo, ya, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué quieren que hable? Voy a hablar entonces de este tema. Sin ni siquiera una preparación, cuando en realidad es la preparación más importante que tienes que hacer si tienes que entregar el mensaje a la comunidad cristiana. Entonces, un calientapúlpito al final es una persona que se ha acostumbrado a hablar de Dios, pero sin hablar con Dios. Que, por ejemplo, sabe cómo explicar absolutamente la doctrina o la enseñanza de memoria, jactándose incluso de su memoria o de su conocimiento, sin tener la pasión por las personas, por la comunidad cristiana, por lo que necesita la comunidad cristiana en sí. Una persona que carece de espiritualidad para tener esta preparación. Y como dije anteriormente, estos puntos no son para que nosotros apuntemos a los demás, sino más bien para que nos autoexaminemos. Y así como a veces gusta mucho decir desde adelante los calientabancas, también empecemos a pensar de que muchos de nosotros probablemente hemos sido o somos calientapúlpitos. Cosas entonces que debemos tener en consideración para esto. Cuando se hace un tema, generalmente la predicación debe llevar la oración. Cuando tú seleccionas un tema, tienes que orar para saber qué mensaje llevar, y también para que Dios te ilumine en el momento de que tú estés estudiando. Funciona demasiado eso, obviamente. Si estamos en el mundo espiritual, la vista espiritual se debe agudizar, y para eso también necesitas la oración. Necesitas que ese mensaje no sea tuyo, sino que sea un mensaje que provenga del cielo. Debemos tener en consideración también no usar las repeticiones al final. Al final lo único que sacas con eso es de que tu mensaje sea un mensaje de letra. Como se menciona en la escritura, al final es mucha letra, pero en realidad poco espíritu. Mucho poder de convicción doctrinal, pero poca convicción en el corazón de la persona, en la mente de la persona. Cosas también que tienes que tener en consideración es que está bien si a lo mejor te gusta la escenografía o colocar cosas que sean representativas para simbolizar algo, para explicar algo, como la escenografía o los elementos que sean, pero que eso no sea más importante que el mensaje, y que eso no sea más importante que tu crecimiento espiritual o tu avance espiritual para poder desarrollar el tema. Que lo más importante sea la forma en cuando tú estás estudiando el tema, y que lo otro como efecto venga, no al revés. Y un mal que existe sobre esto, sobre todos estos puntos en realidad, es que la obra comienza en el púlpito y termina en el púlpito, no pasa más allá del púlpito. El tema se da y queda allí únicamente. No hay algo que te incentive a avanzar. El mensaje no lleva a una acción. Y cuando eso pasa, al final no tiene sentido el tema.
debe llevar a una acción, debe llevar a una decisión, debe llevar a tomar, a tener las ganas de la obra, para realizar la obra de Dios. No únicamente decir, ah, mira, qué interesante, me gustó. Cuando pasa eso, el tema únicamente queda allí, no sigue avanzando. Y yo creo que eso es algo que debemos arreglar para cumplir al final el cometido que el Señor nos ha entregado de ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un calientapúlpito no es una persona que habla herejías. Un calientapúlpito es una persona de mediocridad espiritual constante y que no busca el cambio. Una persona que está, pero que en realidad las personas, los oyentes, los feligreses, la comunidad cristiana, no les pasa como los caminantes de Maús, que su corazón ardía cuando la escritura era revelada ante ellos. Y quiero concluir diciendo lo que Pablo dijo cuando mencionó sobre examínese a sí mismo si están en la fe. Concluyo con lo que he dicho en todo este momento, de que esto es algo para que uno se autoexamine, para que uno pueda verse realmente en lo más profundo de su corazón. Y cambiar esto, obviamente, para eso es. Que no seamos calientapúlpito, que antes de hablar de los calientabanca nos tomemos un tiempo para que nosotros nos demos cuenta que en realidad somos o hemos sido calientapúlpitos. Y que eso no le hace bien al final a la cristiandad. Así que el Señor te bendiga, que nos bendiga y que si estamos en esa situación, si estamos en ese estancamiento, podamos salir. Podamos salir no por los méritos propios, sino únicamente por los de Dios.